Where are you now that I need you? Hola, mi nombre es Alfredo Esparza Serna y les voy a explicar acerca de cómo funcionan los motores de corriente continua. Vamos a desarmar un motor de ese tipo para ver sus partes y posteriormente les enseñaré el funcionamiento de estas y cuál es el fundamento de este tipo de motores. Primeramente vamos a desarmar el motor para conocer sus partes. Aquí tenemos el motor y la herramienta que usaremos para desarmarlo, pero primeramente vamos a ver de qué van los motores de corriente directa. Bueno, ahora sí voy a comenzar a explicarles en qué consisten los motores de corriente continua. Primeramente, ¿qué es? El motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa o motor CC o DC por las iniciales en inglés Direct Current, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Este se compone de dos principales partes, el estator y el rotor. Lo siguiente es saber su principio de funcionamiento. Un motor de corriente continua basa su funcionamiento en la fuerza producida en un conductor a causa de la presencia en un campo magnético sobre una intensidad de corriente eléctrica. Aquí dice que el principio de funcionamiento básico de un motor de corriente continua se explica a partir del caso de una espira de material conductor inversa a un campo magnético a la cual se le aplica una diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos, de forma que a través de la misma circula una corriente. Su magnitud puede darse por la siguiente fórmula: F igual a B por L por I por el seno de θ, en donde F representa la fuerza en newtons y la intensidad que recorre el conductor en amperes, L la longitud del conductor en metros y B la densidad del campo magnético o densidad del flujo Tesla. Y por último el θ, que es el ángulo que forma I con B. Para este caso la espira constituye el rotor del motor y los imanes que producen el campo magnético constituyen del estator. Entonces, dado que cuando un conductor por el que pasa una corriente eléctrica se encuentra inmerso en un campo magnético, este experimenta una fuerza según la ley de Lorentz, donde dicha fuerza, denominada fuerza de Lorentz, es perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente. La espira experimenta fuerzas en sus dos segmentos laterales, por lo que puede observarse en la imagen de la derecha. Sin embargo, el resto de los segmentos que interactúan con el campo magnético, las fuerzas experimentadas se cancelan entre sí. Como puede observarse, la diferencia de los segmentos laterales tienen una dirección y sentido tales que producen el giro del rotor. Sin embargo, existe un punto en el que el cambio de la posición de las espiras produce que la misma fuerza que se oponga a continuar el movimiento. En este punto es el que se cambia o alterna la polaridad del voltaje aplicado, lo cual cambia el sentido de la fuerza y por ende vuelve a impulsar el giro del rotor. Es posible que el rotor supere este punto en el que no se aplican fuerzas debido a su inercia. El siguiente punto sobre el funcionamiento de un motor de corriente continua es la fuerza electromotriz inducida en un motor. Esta es la tensión que se crea en los conductores de un motor como consecuencia del corte de las líneas de fuerza. La polaridad de la tensión en los generadores es opuesta a la aplicada en los bornes del motor. Durante el arranque de un motor de corriente continua se producen fuertes picos de corriente, ya que al estar la máquina parada no hay fuerza contraelectromotriz y el bobinado se comporta como un simple conductor de baja resistencia. La fuerza contraelectromotriz en el motor depende directamente de la velocidad de giro del motor y del flujo magnético del sistema conductor. Ahora unas aplicaciones del motor de corriente continua. La primera es en trenes de laminación reversibles. Los motores que deben soportar una alta carga normalmente se utilizan varios motores que se acoplan en grupos de 2 o 3. Los siguientes son los trenes de Conti. Estos son trenes de laminación en caliente con varios bastidores y en cada uno se va reduciendo más la sección y la velocidad es cada vez mayor.
Otra es las cizallas en trenes de laminación caliente. Estas se utilizan en motores de derivación. La industria de papel es también otra de sus aplicaciones. Esta, además de una multitud de máquinas que trabajan a velocidad constante y por lo tanto se equipan con motores de corriente continua, existen accionamientos que exigen par constante en un amplio margen de velocidades, y como se puede observar a la imagen, es una de esas máquinas que utilizan los motores de corriente directa. Algunas otras aplicaciones son las máquinas herramientas, máquinas extractoras, elevadores, ferrocarriles, los motores desmontables de papelerías, trefiladoras, control de tensión en máquinas bobinadoras, velocidad constante en cortes en tornos grandes. Una vez visto cómo funcionan los motores de corriente directa, ahora sí vamos a proceder a desarmarlo. Ahora, con el motor ya desarmado, podemos ver tres partes principales. En este caso es un rotor en forma de jaula de ardilla, como podemos ver. Ahí podemos ver el acabado de esta, que posteriormente vamos a explicar a qué se debe. También tenemos estas dos partes que suponen el eje de giro del rotor, lo que lo mantiene en su lugar y girando como se debe. Y por último tenemos el estator, que como vemos en este caso es un poco particular a lo que son normalmente, ya que este solo contiene una bobina, cuando generalmente tienen las bobinas alrededor, pero el funcionamiento es similar. Ya ahora vamos a ver el funcionamiento de cada parte. La primera parte que vamos a analizar es el rotor, que como mencioné anteriormente es un rotor en forma de jaula de ardilla. Primeramente vamos a ver qué es. Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota, usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna y también en los de continua. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se le llama motor de jaula de ardilla, que en este caso es el que nosotros tenemos. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre, con surcos conectados juntos en ambos extremos, poniendo un cortocircuito en los tornillos que forman la jaula. La base del rotor se construye con láminas de hierro apiladas, y en la imagen se muestra solamente 3 capas de apilado, pero se pueden utilizar muchas más. Otra cosa es su funcionamiento. Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción incitan al campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las barras conductoras. Alternamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor, produciendo una fuerza que actúa tangente al rotar, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta al eje. En efecto, el rotor se lleva alrededor del campo magnético, pero en un índice levemente más lento de la rotación. La diferencia en velocidad se llama deslizamiento y aumenta con la carga. A menudo los conductores se inclinan levemente a lo largo de la longitud del rotor para reducir el ruido y para reducir las fluctuaciones del esfuerzo de torsión que pudieron resultar a algunas velocidades y debido a las interacciones con las barras del estator. El número de barras en una jaula de ardilla se determina según las corrientes inducidas en la bobina del estator, por lo tanto según la corriente a través de ellas. Las construcciones que ofrecen menos problemas de regeneración emplean números primos de barras. El núcleo de hierro sirve para llevar el campo magnético a través del motor. En la estructura y material se diseña para reducir al mínimo las pérdidas. Las láminas finas separadas por aislamiento de barniz reducen corrientes parásitas que circulan resultantes de las corrientes de Foucault. El material, un acero bajo en carbono pero alto en silicio, llamado por ello acero al silicio, con varias veces la resistencia del hierro puro. En la reductora adicional, el contenido bajo de carbono le hace un material magnético suave con pérdidas bajas de histeresis.
El mismo diseño básico se utiliza para los motores monofásicos y trifásicos sobre una amplia gama de tamaños. Los rotores para trifásica vienen de variaciones en la profundidad y la forma de las barras para satisfacer los requerimientos del diseño. El motor es de gran utilidad en variaciones de velocidad. La siguiente parte que vamos a analizar es el estator. De nuevo vamos a ver qué es esta parte. El estator es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos fundamentales para la transmisión de potencia, en el caso de los motores eléctricos, o corriente eléctrica en el caso de generadores eléctricos, siendo el otro su contraparte móvil, el rotor. El término aplica principalmente para la construcción de máquinas eléctricas y dependiendo de la configuración de la máquina, el estator puede ser de alojamiento de circuito magnético del campo de las máquinas de corriente continua. En este caso, el estator interactúa con armadura móvil para producir par motor en el eje de la máquina y su construcción puede ser imán permanente o de electroimán, en cuyo caso la bobina que los energiza se denomina devanado de campo. Otro sería el alojamiento del circuito de armadura en las máquinas de corriente alterna. En este caso, el estator interactúa con el campo rotante para producir el par motor y su construcción consiste en la estructura hueca con simetría cilíndrica hecha de láminas de acero magnético apiladas para así reducir las pérdidas debidas a las histeresis y corrientes de Foucault. La última sería el alojamiento del circuito de armadura en generadores de corriente alterna o alternadores o directa, generadores. En este caso, el estator interactúa en el campo rotante para producir corriente eléctrica. Una parte de la corriente generada puede ser aplicada al circuito de estator para generar un campo magnético más fuerte y resultando en una mayor corriente generada. Su construcción consta también de una estructura hueca con simetría cilíndrica hecha de láminas de acero magnético apiladas para reducir las pérdidas debidas de histeresis y corrientes de Foucault. Y las partes principales son la carcasa, los escudos, las aspiras, el núcleo, la bornera, entre otros. Lo siguiente que vamos a ver son las pruebas del estator. Una es el valor de aislación. Esta prueba se realiza con ayuda de un megómetro. Abro paréntesis para decir que el megómetro es un instrumento para la medida del aislamiento eléctrico en alta tensión. Y una vez dicho esto, decía que esta prueba se realiza con la ayuda de un megómetro, conociendo así el valor del aislamiento, a la cual debe ser mayor o igual a la tensión nominal en voltios dividida entre la potencia nominal en kilovoltios, sumándole a este último 1000. Otra cosa que cabe destacar es la fórmula, que aquí dice que resistencia del aislamiento es igual a la tensión nominal en voltios sobre la potencia nominal en kilovoltios, más 1000, que fue lo que mencioné anteriormente. Esta equivalencia es para una máquina a plena marcha o funcionamiento en caliente, ya que en frío debe ser mayor de al menos un 20%. Por último, pero no menos importante, queda lo que dije que era el eje, ya que estas dos partecitas ayudan al rotor a quedarse en su posición y poder hacer su trabajo sin ninguna variación. Y pues básicamente con esto termino y ya expliqué las partes de un motor de corriente directa, que en este caso fue este, y espero y les haya servido de algo.